me hizo sentir esto de decir, no de dónde Dios me sacó, sino que cuando Dios puso su mirada en mí. El día que Dios puso su mirada en mí. Entonces, cuando Dios puso su mirada en mí. ¿Puede leer usted conmigo? Cuando Dios en mí, en usted. Cuando Dios puso la mirada en usted. Y para esto dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré en qué debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios puso su mirada en nuestras vidas, qué bendición. Dice su palabra que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya teníamos memoria delante del Señor. Dios ya tenía un propósito en nuestras vidas, sin nosotros saberlo. Pero llegamos a entenderlo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Escuchaba esta semana a un director de una institución de la Universidad de Salta y decía esto: hay dos cosas muy importantes en el ser humano. Uno es nacer y la otra muy importante es saber para qué nació, ¿no? Y nacer, hemos nacido todo, pero ¿para qué nacimos? Cuando Dios puso su mirada en nuestras vidas, en el momento que Dios ha puesto su mirada en nuestra vida y Él nos dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar. ¿Sabe que cuando no tenemos dónde posar el agua ahora, no? Cuando ya viene el nuevo mes, pastor, gloria a Dios. Yo le decía a los hermanos, me van a poner el arbolito, me pusieron ese arbolito, usted no va a entender nada acerca de ese árbol, yo le voy a contar algo sobre ese árbol que usted ve en ese lugar. Es un árbol de mistol. Ese árbol de mistol tiene más de 60 años. Y cuando nosotros somos niños, o sea, vamos a ir para atrás. Cuando nosotros somos abuelos, ¿cuántos abuelos hay acá? Cuando somos abuelos, cuando estamos entrando en una edad ya avanzada de madurez, empezamos a tener los recuerdos de nuestra niñez. ¿Cuántos tienen los recuerdos de su niñez? Porque cuando somos niños, solamente vivimos, no recordamos nada, solamente vivimos, disfrutamos. Si son pobres, disfrutan la pobreza; si son ricos, disfrutan su riqueza; si son amados, disfrutan su ser amados; y si no, lo único que le interesa al niño es vivir, ¿no? Y lamentablemente que podemos llegar a decir que lo pobre, lo que más teníamos era hermanos. Qué increíble eso, ¿no? Era como el pueblo de Dios. Dice que el pueblo de Israel crecía cada vez más y ya no sabían qué hacer con el pueblo de Dios. Y eran esclavos en el tiempo de Moisés. Y el pueblo crecía y crecía. Y el reinado de ese tiempo querían hacerlo desaparecer y no podían. Y el pobre es igual. El pobre parece como que se multiplica. Y cuando uno es pobre, cuando es niño, disfruta de las pequeñas cosas que hay, disfruta del momento, disfruta de si vive en el campo, disfruta de ir a buscar un choclo y calentarlo en el fuego y comer. ¿Alguno ha comido eso alguna vez? Ustedes no están preparados para esto, lo que les voy a contar, pero bueno, no importa. Disfruta de ir a un lugar donde se ponen las mazorcas de maíz, que se llama, el otro día me estaba acordando, una troja. ¿Alguien sabe lo que es una troja? Levante la mano que sabe la troja. Ahora no existe porque ahora están trabajando, hay maquinarias para deshojar el maíz y todo eso. Pero en el tiempo de mi niñez había trojas, como metían todos los maíces en ese lugar y con un palo se golpeaba, entonces se desgranaba el maíz y abajo caía todo lo que es el maíz. Algunos deben de saber eso. Y disfrutábamos, nosotros jugábamos acerca de ahí y golpeábamos con... No había una cosa de decir, qué tristeza, qué mal que lo estoy viviendo, qué cosa, ¿no? Pero ¿sabe que en estas 2 semanas cuando me fui para aquel lugar, yo cada vez que voy a mi tierra, a mi paguito, voy a donde fue mi niñez, a donde
miro ese lugar y abajo de ese árbol que usted ve ahí estaba mi casa, la casa de mi niñez. Siempre que voy, recordaré, hay otra foto más que por ahí le vamos a pedir que lo ponga, donde estoy con mi hermano. Vamos a ese lugar, ahí estoy, ¿ves? Tocando el árbol. Le digo a mi hermano, ese árbol tiene como 40 años. Y me mira y me dice, ¿cuántos años tenés vos? Y 62. Bueno, ya estaba el árbol cuando vos tenías. Tiene una banda de años. Ese es un árbol de mistol. Una vez me dijeron que había desaparecido, que era otra clase de árbol. Y no, era el árbol de mistol. Le pregunté a un señor, al dueño de la motito ese, me dice, es un árbol de mistol. Ahí venimos a vivir cuando yo tenía 4 años, en una pobreza extrema, poniendo mis padres, trayendo todo en un tractor y poniendo ahí una carpa para dormir en la primera noche. Y mi hermana me decía, esa primera noche no sabes cómo llovía y estábamos todos amontonaditos ahí. Y yo cuando voy ahí digo, ¿de dónde tú pusiste tu mirada en mí, Señor? ¿De dónde me sacaste? Y hay una frase que mi hermano siempre me dice cuando voy, es esta: mami, cuando Dios te saca de un lugar y te lleva a otro lugar, tiene que ser para que hagas un impacto en algunas vidas. No solamente para lavar platos, sino para hacer un impacto. Y Dios cuando nos saca de un lugar es porque Dios quiere bendecirnos. Él tiene propósitos en nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Dios tiene propósito en nuestras vidas. Entonces cuando estamos ahí, cuando recordamos, alguien dice, no recuerdes el pasado. Cuando tenemos que recordar nuestro pasado, que sea para engrandecer el nombre de Dios, que sea para que digamos, ¡guau! ¿De dónde Dios me sacó? ¿Dónde Dios puso su mirada en mi vida, que era nada en ese momento? Y Dios ahí estaba preparando el camino de lo que debíamos de ser y a lo que debíamos de ser en este tiempo. Cuando nos reunimos con mi hermano, yo voy a la casa de mi hermano y le digo, más fui con Muchi en esta oportunidad y abrimos la puerta y llegamos adentro de la casa de él y decimos, tío, le dijo Muchi, tío, nada de religión, nada de política y nada de fútbol. No vamos a discutir sobre eso. Porque veo que uno cuando se congrega en diferentes iguales, sí, porque mi pastor dice esto, porque mi pastor no, está equivocado, el tuyo no, el tuyo no. Entonces no vamos a discutir, vamos a hacer familia. ¿Cuántos hacen familia? Yo cuando usted se junta en la Navidad, Año Nuevo, hacemos disque familia y empezamos a sacar todas las facturitas. Porque vos me hiciste, porque vos aquello, porque vos no sé cuánto. Vamos a hacer familia. Y le costó mucho a mi hermano entender esto de hacer familia. Porque se viene mi hermana de allá de Buenos Aires y ya me contrató lugares para ir a predicar. Esta vez no quiero ir a ningún lado. Quiero sentarme acá en tu cocina y vamos a tomar mate hasta que reventemos. Y vamos a juntarnos y vamos a hablar. ¿Y sabe qué? Hay una materia tan linda que va a haber en esta semana, en este mes. Son 2 materias. Una es de liderazgo y discípulo y el otro es sanidad interior. ¿Cuánto necesitamos esa sanidad interior? ¿Y sabe cuándo hacemos sanidad interior? Cuando retrocedemos y vemos todas las cosas y decimos, ya pasó, estoy sanada, disfrutamos y reímos por las cosas que nos pasan o que nos pasó cuando éramos niños. Entonces podemos decir, ya sanó Dios mi corazón, ya no estoy amargada, ya no le echo la culpa a nadie. Y sabía que cuando nos reunimos, dice, ¿te acordás cuando era chico? ¿Te acordás cuando esto? ¿Te acordás? Mi mamá sabía hacer pan y nosotros salíamos a vender pan y ¿sabe qué? Éramos muy religiosos. Había una técnica que tenía mi vieja, era que no vuelvas con el canasto lleno. Porque volvíamos con el canasto lleno y usted sabía lo que pasaba. Entonces nosotros agarrábamos un mantel. Ustedes no están preparados para esto, pero igual se lo voy a contar. Alguien que me traiga agua, por favor. Y agarrábamos una punta del mantel, le hacíamos un nudo
Voy a mostrar una técnica. Y andábamos con el canasto, ambas dos con mi hermana, salíamos de dos en dos y agarrábamos, hacíamos esto. ¿Cuánto conocen el Santo Pilato? Y decíamos, Santo Pilato, te ato y no te desato hasta que no venda todo el pan. Y agarrábamos una piedra y lo aplastábamos ahí. Cuando volvíamos y no vendíamos todo el pan, pasábamos el largo, no lo desatábamos. Al otro día lo volvíamos a golpear de nuevo. Lo que era. ¿Te acordás? Me decía mi hermano, ¿te acordás? Y nos reíamos. Y nos reímos de toda esa cosa. Pero mira dónde estamos ahora. Mira lo que Dios nos está dando en este tiempo. Mira a tus hijos, mira a mis hijos. Fue triste, fue difícil, pero en ese tiempo era un juego para nosotros. Era un juego. Y anoche estaba, en toda la semana estuve pensando, qué bueno, me gusta, qué bueno que quiero que mis hermanos conozcan a sus pastoras. Porque sabe que cuando recién empezamos la iglesia era todo, predicar, hacer y un montón de cosas, y disciplina y no sé cuánto. Y no tenía tiempo ni siquiera de pensar cómo fue mi niñez, cómo fue mi principio, cómo fue. No le contaba a nadie. Y ahora cuando ya estoy grande, ya como que vuelve a la memoria. Es como cuando uno tiene hijos. ¿Cuántos tienen chicos pequeños? Y los que tenemos nietos. Anoche me hacía recordar, anoche mientras estaba cocinando, era las 12 de la noche, uno de mis nietos me dice, abuela, quiero comer ravioles. Son las 12 de la noche. Bueno, anda, fíjate el Ernie. Tiene negocio. Si tiene ravioles, bueno, comprarlo y traerlo. Entonces la noche llega a la casa, me quedé sin gas. Bueno, anda, fíjate Ernie si tiene gas. Diga que Ernie tiene todo. Y cuando estaba haciendo los ravioles con el tuco, pensaba, ¿cuándo yo le hice a mis hijos esto? Cuando me decía, quiero comer tal cosa, comer lo que te hice, listo. Se acabó el gas, no hay, a dormir. Pero cuando uno ya es abuela tiene otro formato, ya porque ya no tiene la responsabilidad de criarlo, ya es mal criarlo nada más. La responsabilidad es de ellos. Entonces cuando yo tengo acá mi gran ayuda, que son los pastores todos, pero acá tengo el pastor Rubén y su esposa, que dice, mami, vos tranquila que yo me encargo de todo lo que hacía papá, lo voy a hacer yo. Entonces yo entro a descansar y ahí empiezo a recordar todas estas cosas que le estoy contando a usted. Ya no, que se encargue él. Y todas esas cosas tan lindas. Y él recordaba en la vida de Abraham, cuando Abraham Dios le dijo, sal de tu parentela. Dije, todas las historias nuestras están reflejadas en la Biblia, todas. No hay una historia de nuestra vida en que Dios no sepa cómo hayamos vivido, en que no esté reflejada en la palabra de Dios. Acá hay una biblioteca de 66 libros que hay historia, hay amor, hay pasión, hay engaño, hay destreza. ¿Sabía usted? La serie de ahora es nada comparado con lo que está acá. Los turcos, lo que hacen, turco no es nada comparado con lo que está acá. Usted lo tiene ahí, en su mano, la palabra de Dios. ¿Quiere saber quién engañó a quién? Busque la Biblia y va a encontrar al toque ahí. ¿Quiere saber cómo salió del problema? Busque la Biblia. ¿Quiere saber que hoy usted dice, wow, pero este evangélico está re equivocado, las cosas que está haciendo cualquiera? Busque la Biblia que había uno que hacía cualquiera hasta que tuvo un encuentro con Dios y empezó a hacer las cosas bien. Busque en la Biblia, lo va a encontrar. Ahí hay cosas maravillosas para leer. ¿Quiere poesía? Busque. ¿Quiere palabra de amor?
Amada mía, hermosa mía. Esta es la parte que a mí me gusta, porque como mi esposo era palomo y los pastores a mí me decían paloma, y yo le iba a cantar de los cantores. Amada mía, hermosa mía, paloma mía, levántate y ven. Yo dije, es para mí, es para usted. Levántate y ven. Así nos trata Dios. Su mirada hacia nuestra vida es así. Cuando Él pone su mirada en nosotros, nos ve ahí, enterrado en medio de la inmundicia. Nos saca del lugar donde Dios le sacó a usted, que yo no sé, pero usted hoy está recordando de dónde Dios le sacó. ¿Dónde usted vivió? ¿Cuál era su casa? ¿Cuál era su historia? De ahí Dios lo sacó para ser lo que es hoy, esa mujer, ese hombre, para ser lo que hoy es. Mira a su hermano, mira lo que sos, de dónde Dios te sacó. La mirada del Señor en nuestra vida. Él nos miró, Él nos sacó de eso, entresacó lo precioso de lo vil. Amén. Y nos dio la autoridad, el poder, y nos dio todas las bendiciones, así como le dijo a Abraham: sal de tu comodidad, deja tu... No te está diciendo, deja tu mujer, tu hijo, y tú dices, andate. No. Dijo, sal de tu comodidad, yo quiero enseñarte algo a vos, porque muchas veces Dios no nos puede enseñar algo a nosotros porque estamos llenos de pensamientos de otros. Cada uno te dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer... Pero Dios quiere que nosotros tomemos determinaciones, nosotros, que hablemos con Dios, que tengamos comunión con Dios, que Dios nos hable a nosotros, así como papá y mamá, que Dios nos hable y que podamos ser entendidos. Por eso el salmista decía, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar el entendimiento y vas a caminar porque yo voy a guiarte. Qué lindo eso. Pero tiene que habernos sacado de algún lugar. Y no es una tristeza, es decir, no es una amargura. No es decir, mira de dónde Dios me sacó. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que sos, mira de dónde, ni zapatilla, alpargata tenía, de los plásticos las zapatillas que tenías. Pero ahí el Señor puso su mirada y dice, yo voy a bendecirte. Y Dios nos bendice. ¿Cuántos voy a decir amén? No importa la tristeza que puedas tener. Yo tenía 5 años cuando perdí a mi papá, cuando mi papá partió y nos quedamos con mamá sola. Por eso mi mamá era dura. Cuando hablamos decimos, fue dura mamá. Nos tenía los trotes porque era lo que ella podía hacer. 5 mujeres y un varón en ese tiempo. Y tenía que darnos de comer o de tragar, como digo, ¿no? Entonces tenía que esforzarse, nos tenía que esforzar y darnos ese valor. Y una de las cosas que mi mamá le molestaba y odiaba era que alguno de sus hijos vaya a tocar algo que no le corresponde. ¿Sabe la paliza que nos daban? Para que aprendamos. Y hemos aprendido a ser hombres y mujeres de bien. Nunca nos pusimos a decir, te voy a denunciar porque me pegaste. Anda a decirle que te iba a denunciar. Una vez estaba trabajando, era niña, tenía 9, 10 años, y ya mamá nos mandaba a hacer algo en la vida y a cuidar niños ajenos. Y una de mis patronas era muy desconfiada. Entonces cuando ella se iba a hacer algún trámite, cerraba su puerta de su dormitorio con llave y yo cuidaba a su niño. Pero tenía una sobrina que venía y se metía por la ventana y yo lo veía como chiste. Mirá, ¿por qué te metes por la ventana? No, porque quiero jugar ahí adentro por la cama y no sé qué. Y esa niña le robó un anillo a esa mujer. Esa mujer vino a mi casa con mi mamá, le dijo, su hija me robó el anillo. No, mamá, nada que ver. Anda a devolver el anillo. ¿Pero de dónde? Anda a devolver ese anillo. Te vas a buscar el anillo con la señora y no vuelvas acá hasta que entre el anillo. No lo encontré porque yo no lo saqué. Cuando volví ya sabía lo que me esperaba. Delante de esa mujer nos dio una flor de paliza. Mi hermana se metió, cobró ella también. Ese anillo no apareció, pero a la semana vino la mujer diciendo, le pido perdón. ¿Sabe que me robó el anillo mi sobrina? Lo encontré en el dedo de ella. Pero la paliza ya estaba dada. Me dijo, quiero que vuelvas a trabajar conmigo. Olvídate. Nunca más.
Gracias a Dios que ahí mi mamá dijo, no, mi hija no vuelve. Aprendí a que no se tocan las cosas ajenas. Y hoy podemos decir, la psicología y la enseñanza, ¿cómo se llama? La crianza respetuosa, ¿no? ¿Qué es respetuosa? No hay herida en el corazón, porque Dios hizo una sanidad interior. Y cada vez que vamos y nos sentamos con mi hermano y decimos, a vos te hizo esto, a vos esto, a vos esto, a vos esto. Pobre mamá. Mi sobrino dice, bueno tío, algo bueno habrá hecho la abuela. Y todos dijimos, así todos juntos, no hago nada bueno. Sí, hizo muchas cosas buenas. Nos enseñó a hacer. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros también es enseñarnos a ser buenos creyentes. Y a veces Dios nos va a hablar duro, a veces Dios nos va a zamarronear un poquito, pero no es para nuestro mal, es para que seamos hombres y mujeres preparados para todo bien. Y a su nombre. No la quiero cansar con mi historia porque usted está... Dios dijo, Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué dice? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué seremos? ¿Qué será? Le dijo Dios a Abraham. Bendición. Bendeciré a quienes, a lo que te bendijeren, y a lo que te maldijeren no voy a maldecir, dice Dios, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros que hemos conocido a Cristo somos mujeres y hombres benditos para toda nuestra familia. Amén. Todas nuestras familias son bendecidas por parte nuestra. Mira que tiene al lado, tu familia es bendecida porque vos estás buscando de Dios. Es promesa de Dios. Cuando Dios pone su mirada en nuestra vida, no es solamente para nosotros, sino es para toda la familia. Dios pone su mirada en nosotros, nos salva, nos rescata, pero hay un propósito ahí de Dios para con nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque somos buenas personas? No. Yo le digo a mis hermanos, mis hijos todos van a la iglesia, son todos pastores. ¿Porque soy buena persona? No. ¿Porque soy buena mamá? No, me equivoqué un montón de veces, solo tienen que hablar con ellos nomás. Me equivoqué un montón de veces. Y en el afán de que todas las cosas salgan bien, me habré equivocado y habré sido injusta y un montón de cosas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que ellos entendieron el plan de Dios para su vida. Y cuando nosotros entendemos el plan de Dios para nuestra vida, no hay dificultad, no hay prueba, no hay muerte, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Vamos firme porque todavía Dios tiene promesas para nosotros. Una de las cosas que le dije, que siempre tengo esa pregunta para mi Padre Celestial es, cuando mi padre murió no hemos visto el cuerpo de mi papá porque éramos tan pobres, como le dije que no pudo ir mi mamá a la capital de Salta a traer ese cuerpo, cuando fue ya no estaba. Y me vuelve a pasar a los 60 años, 58, 59 años, cuando viene esa terrible pandemia aquí a nuestra Argentina. Cuando mi esposo lo vimos, cuando se fue al hospital y no pudimos verlo allí para despedirlo como se merecía, porque estábamos en pandemia. Y podríamos decir, tengo 2 puertas abiertas que me va a perjudicar la vida. Mentira, Satanás. Porque yo soy una hija de Dios. Porque esa herida Dios la cura. Y esa pregunta ya no la voy a necesitar cuando esté en presencia de Dios. Lo que quiero es estar allá. Me voy a olvidar. Cuerpo nuevo, todo nuevo. Me voy a olvidar.
Pero acá en la tierra el enemigo quiere tomar parte de nuestra vida para mantenernos en el yugo, para mantenernos allí esclavizados, pensando, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mira lo que Dios quiere darte en adelante. Mira tu familia, mira la búsqueda de Dios, mira las bendiciones de Dios, que son mayores que las cosas que nos pueden pasar. Quizás no lo entiendas, porque yo también no lo entendí. Pero tengo un Dios amoroso que me abraza todos los días. Ese es mi Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sácate todo encima, anoche Dios nos habló de decir, sácate todo lo que asedia el peso para que puedas correr la carrera de Cristo, para que puedas ir livianamente hacia la presencia de Dios. Dios le dice, hey, sácate todo ese peso que tenés encima porque yo te quiero bendecir. Dile que tiene al lado, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Permite que Dios te bendiga. Amén. Dios te quiere bendecir. Voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer una gran nación. Vas a ser de bendición para donde vaya. Serás bendecido y vas a hacer bendición. A donde pisen tus pies vas a hacer bendición. Las personas que vengan a tu casa no se van a querer ir sin antes contarte las dificultades que tienen y que quieras que ores por ello. Qué bendición. Porque reconocen de que Dios está en tu vida. Ahora, si no quieren ir a tu casa, preocúpate. Voy a desatar mi santo Pilato. La promesa de Dios, gracias amor. La promesa de Dios era ser una gran nación. La promesa de Dios era bendecir a quien lo bendijera. Usted sabe, no se tiene que preocupar por la gente que no lo quiere. ¿Cuántas tienen personas que usted cree que no lo quiere? ¡Cuánta cantidad, por Dios! Todos levantan la mano, ¿eh? Vos no me querés, vos no me querés, vos no me querés. Alguien me dijo anoche, yo no vengo por usted, pastora, yo vengo por Dios. Y yo digo, ay, Señor, no me quiere. Pero vení por Dios, por favor. Yo voy a bendecir a los que te bendicen. Dios va a bendecir a los que te bendicen. Y los que no te bendicen, no te preocupes, no te malgastes, no gastes energía. No te amargues, dormí tranquilo. Porque Dios se va a encargar de ello. Es Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios acá? ¿Sí? Vio que papá nos ama. Nuestro papá terrenal, su mamá terrenal le ama. La tiene corriendo, pero lo ama. Que alguien toque al hijito de mamá. A ver cómo se va a poner. Métete con mi hijo nomás. Si una persona terrenal puede hacer eso, imagínate Dios, que le pertenecemos a Él. Amén. Su mirada está en usted. Su mirada está en mí. Diga conmigo, la mirada de Dios está en mí. Gloria a Dios, ¿sí? Voy a maldecir a los que te maldicen, así que tranquilo. Promesa de Dios, que todas las familiares de la tierra serían bendecidos por causa de Él. Esas son las promesas de Dios para Abraham. Cuando Dios te ordena hacer algo y sos obediente, hay una promesa especial para nuestra vida. Pero cuando somos desobedientes, Dios saca su bendición de nuestra vida. ¿Sabía, no? Primera de Samuel 16:3, encontré a otra persona bendecida. Y acá dije, wow, Dios sí, a Abraham le bendijo y un montón de cosas. Pero acá nos encontramos con David. Y dice en el 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel luego y se devolvió a Ramá. O sea, David tendría, según los que estudian la Biblia y todo eso, tendría 16, 17 años cuando
Estaba cuidando las ovejas. El domingo pasado no sé acordar el pastor cuando Dios ungió la vida de David, cuando Dios mandó a Samuel a ungir la vida de David. Y no era el ungimiento como hacemos nosotros acá, le ponemos un poquito de aceite. Era un cuerno de aceite que venía sobre la vida de él, ¿no? Y él fue ungido. Y Samuel, el profeta, el sacerdote, no lo había entendido a Dios. Y dijo, yo tengo que ungir a uno de los hijos allí que tiene como 8 grandes guerreros. Voy a ir a ver, seguro uno de ellos es el que Dios está escogiendo. Y cuando él fue, miró y Dios le dijo, este no, y no había más nadie ahí. Y Dios le dijo, pregunta si tiene otro hijo. Ah, sí, tengo uno que está allí cuidando las ovejas, porque para eso sirve, para cuidar la oveja. Es bonito el nene, pero ahí está. No tiene ni músculo ni nada, pero está ahí cuidando las ovejas. Pero ese nene que estaba ahí cuidando las ovejas, las cuidaba del oso, del león, peleaba con todo y cuidaba sus ovejas, estaba trabajando allí. Dijo, tráemelo, que Dios quería ungir a este niño. Y Dios lo ungió. Pero esa la capacidad de este niño, que cuando fue ungido no dijo, a ver, ¿no saben, no? Me ungió, aleluya. Ahora voy a ser líder. Todo conmigo porque Dios mandó a ungirme, porque Dios me miró a mí. Dice que el que lo ungió no lo llevó. Anoche estábamos hablando de eso justo. Dios no lo llevó. Nosotros acá en la iglesia tenemos varios niños que están sirviéndole al Señor, que están orando, que están leyendo la Biblia. Dios te está ungiendo, pero hay un proceso que todos lo tenemos que vivir. Amén. Nosotros acompañamos, pero hay un proceso. ¿Cuántas mamás hay acá que hayan tenido bebé con parto natural? Levante su mano. ¿Está un poquito? Levante bien alto, no le voy a hacer parir de nuevo, como dicen, ¿no? ¿Vio? ¿Cuántos tuvieron cesárea? Yo no tuve, no sé lo que es tener cesárea. Gracias a Dios que los hombres no se embarazan, pues estarían muertos todos. Si a él le duele la cabeza, están engripados, están resfriados, están en la cama diciendo, pásame, cómprame la Savená. El embarazo es muy lindo, todo el mundo te quiere, todo el mundo está al lado tuyo. Tenemos la osadía de decir, estoy, ¿cómo se dice? Cuando queremos comer algo, estoy de antojo, canta las bazares, estoy de antojo, quiero helado a las 3 de la mañana, en pleno invierno, y el marido se levanta y a buscar el heladito para la mujer, porque si no le van a hacer la cara de helado al niño, y quiero esto, y quiero aquello, ¿no? Bien. Algunos, bueno, a los que más aman, Hermoso el proceso, pero hay un momento en que vos estás sola. ¿Cuántos pueden decir amén a esto de las mujeres? En el momento que tenés que dar a luz a tu hijo, ¿quién está con vos? ¿Solamente el partero que te mira nada más? Y vos que sufrís el dolor, porque el bebé viene la bendición y estás sola. El proceso de Dios lo vamos a vivir solo. Dile que tiene ahí al lado, solo. Nadie te va a entender. Viene el esposo y te dice, mi amor, que te vas a salir de acá, vos sos el culpable. Y usted no sabe, yo estuve 4 veces parto normal y he escuchado a las mujeres las cosas que le dicen al marido, que no está ahí en ese momento, gracias a Dios. De todo. ¿Qué le pasa? Dice la enfermera. No, le está diciendo buenas palabras para el marido que está afuera esperándola. Es el momento, el proceso. ¿Sabe que David tuvo un proceso en su vida? Fue ungido. El Espíritu de Dios estaba en él, pero él seguía haciendo el trabajo que le correspondía hacer, que era cuidar ovejas. Amén. Pero estaba la bendición de Dios en su vida. No nos apresuremos. Dile que tiene al lado, no te apresures ni apresures a nadie.
Porque cuando tenga el proceso, ahí es donde va a aflorar la búsqueda de Dios, ahí es donde va a aflorar la templanza, la lectura, la oración. Amén. ¿En quién? En la persona que fue ungida. Porque si Dios te ungió y después andas desparramando cosas en la calle, andas pateando las cosas en la calle porque estás en un proceso, quiere decir que no entendiste nada de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Si queremos un auto, tenemos que trabajar para ello. Si queremos una casa, tenemos que trabajar para ello. Si queremos una familia, tenemos que trabajar para ello. Amén. No podemos vivirla como si nada. El que recién se casó, tiene una familia, un hijo, no puede tener una vida de soltero. ¿O sí? Me voy a jugar la pelota y los niños pegados en la ropa de la mujer. Mamá, mamá. Y el hombrecito ahí con su botincito. Me voy a jugar la pelota. ¡Ey! Gracias a Dios no tengo hijos, ya están grandes. Hay un proceso que tenés que vivirlo, acompañar. Amén. Ya su nombre. ¿No? Y después sale diciendo, no voy a jugar porque la bruja no me deja ir. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué estás hablando? Ungido. Gloria a Dios. Esto es el ungimiento de Dios, no es solamente para venir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, te toco, te bendigo, oh bendiciones, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. No, es la vida diaria de nuestra vida. El ungimiento de Dios lo tenés que demostrar en casa, en la calle, con el vecino. Cuando se te estancó el auto, cuando se te paró el auto y te tenés que levantar y dar una patada, no tiene nada que ver el auto. Pero se te paró y no quiere arrancar y le das esa patada al auto, como si entendiera. No entiende nada, yo lo viví eso. No le digo algo que no lo haya vivido. El primer auto que tuvimos nosotros, el trueno naranja. Ya me cansé de contarlo. Pero la primera vez que se paró y empezó a encender el auto, dijo mi esposo, bájense del auto, abran la puerta, abran el capó, abran el auto estaba abierto por todos lados. ¿Y ahora qué? No sé. Salía humo. Y estábamos trabajando a full y cuando llovía no había asfalto como ahora, había un barrial que ese auto tenía olor a café con leche adentro. Por el embrague que salía todo y parecía olor a un hambre teníamos nosotros. Qué rico, olor a café con leche. Decíamos, no hay que ver. Mi suegra estaba ahí, agarrada al asiento de atrás. Jesús, 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 Jesús. Proceso. Qué lindo que son los procesos. Y acá estamos. Amén. Dile que tiene acá estamos. Levante la mano si se cansó de mí ya. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque yo llego a casa, nos sentamos en la mesa y dice, mamá, 1 hora y pico estuviste, para la gente se cansa. Y yo le digo a mi hijo, más se cansan de vos que de mí. Pero no, eso tiene de quién aprender, ¿no? Samuel tuvo 3 unciones muy importantes en su vida. La primera unción fue de ser lleno del Espíritu Santo para derrotar a Goliat, porque cuando él le tocó llevar la comida solamente a los hermanos, se encontró con el gigante y dijo, ¿quién es este gigante? Ahí se apoderó el Espíritu de Dios en su vida. ¿Viste? ¿Usted se da cuenta cuando el Espíritu de Dios se apodera en su vida? Cuando tiene un problema, dice, ¿pero qué es este problema? Yo, en el nombre de Jesús, abre la puerta, la ventana, salga afuera. Mi suegra me decía eso cuando había problemas. Abrí la puerta, mamita, abrí la ventana. ¿Para qué? ¿Para que los vecinos se enteren que estamos peleando? No, porque hay que sacar ese espíritu de acá, de adentro. Aprenda. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este demonio, este diablo que me quiere hacer perder la paz? Y el esposo está sentado ahí enojado. No, no ese es el demonio. Amén, no es eso. Ni la bruja que está lavando los platos. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa, amor? Nada, ¿no ves? Sí, le pasa todo.
Pero bueno, el Espíritu Santo con eso derrotó al enemigo. Le tiró con una piedra ahí, lo tiró al piso y con la misma arma del gigante le sacó la espada y le cortó la cabeza. Bien muerto. Amén. Cuando usted ora por alguien, cuando usted está reprendiendo un espíritu, porque vamos a hablar de eso, de las cosas que quieren atormentar nuestra vida, no es la familia, no son los hijos, no es el marido, no es el vecino, es el espíritu inmundo de Satanás que quiere quitarte la paz. Vos tenés que orar hasta que este esté muerto, pero bien muerto. Amén. Para que no se levante más. Que no se levante más. Se va a levantar otro por ahí, pero ese no se va a levantar. Amén. Ese no se va a levantar porque usted oró y usted ya tiene la victoria sobre eso. David fue ungido y usted es ungido para eso también. Dígale, tener la unción de Dios para eso. Después, al pasar el tiempo, cuando vos ya estás capacitado, cuando ya pasaste ese proceso, cuando él ya pasó ese proceso, Dios lo ungió para que fuera el rey de la tribu de Judá, segunda de Samuel 2:7. Dios le dio el segundo ungimiento para que sea rey de la tribu de Judá. Dice que ya había un rey cuando él fue ungido rey. Ya había, ¿se acuerdan la prédica del pastor Rubén? Ya había un rey, pero él todavía no podía tomar posición de ese reinado porque había un rey. Él tenía que esperar que Dios saque a ese rey para él tomar posición. Pero la Biblia dice que no fue directamente a tomar posición de lo que Dios quería del pueblo de Israel, sino antes que fue levantado rey de Judá, de un pueblo chico. No es que porque Dios te ungió hoy, mañana vas a ser pastor. Amén. No porque Dios te está ungiendo hoy, mañana ya sos el líder. Hay un proceso y Dios quiere verte cómo estás cruzando ese proceso. Y te digo otra vez, solo. Nadie te va a entender. Nadie te va a entender. ¿Vio cuando usted se sienta en su cama y dice, nadie me entiende, nadie me quiere, nadie me ama? Pero hay uno que sí, que está viendo cuál es tu comportamiento, cómo estás sobrellevando eso. Amén. Luego te va a capacitar y te va a poner, a ver, está por ahí, me voy a caer enseguida. Segunda de Samuel 2:7, que dice, esfuércense pues ahora vuestra mano y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos, sobre el pueblo de Judá. Amén. Rey de la tribu de Judá. Murió, pero todavía no vas a ser el rey de todo Israel. Vas a arrancar primero siendo rey de Judá. Amén. Y la tercera unción, segunda de Samuel 5, del 1 al 5, dice que Dios le estableció como rey de toda Israel. Vamos, segunda de Samuel 5, del 1 al 5, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, el rey en Hebrón y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David, ¿de cuántos años? ¿Cuánto? 30 años. Cuando comenzó a reinar y reinó, ¿cuántos años más? 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque hubo un espacio desde los 17 hasta los 30. Hubo un proceso larguísimo, diríamos nosotros ahora. Hubo un proceso en el cual él tenía que aprender, en el cual él se capacitó, porque tenemos que capacitarnos para su servicio. Amén. Y a su nombre. Porque no es solo, gloria a Dios, aleluya, oh Dios me ungió y cantamos y saltamos. Allá afuera y en su casa le espera el proceso. Si todavía le faltase respeto a tu mamá,
hay algo que hay que cambiar. Si todavía le decís a tu papá, este chavo me tiene loca. Si todavía le decís, hey, che gato. No es solo venir acá y hacerte el hijito de Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! No voy a meter con las panderetas porque amo las del pandero. Pero no es solo revolear el pandero, ¿eh? Allí en casa está el proceso. Yo no ando investigando, pero escucho todo. Solito viene el Espíritu Cuanto. Dios está en el proceso. Tranquilo. Ayuden. Incentivenlo a los chicos, a todo. Pero no lo levanten tanto, porque cuando está en el proceso, ¡pah! Y ahí te quiero ver levantado. Solo. Y sola. Ay, Señor, ¿qué trajiste hoy, pastora? El gatito. Bien. 30 años. Y eso hace, el proceso hace que nosotros perduremos en lo que Dios nos llamó. 40 años, Él reinó. Amén. David no tuvo problema. Lea la Biblia y se va a dar cuenta de todos los problemas que tuvo. No se equivocó. Lea la Biblia y va a encontrar cuántas veces se equivocó. Pero la mirada de Dios estaba en la vida de David, estuvo en la vida de Abraham, estuvo en mi vida y está en su vida. La mirada de Dios está en su vida. Puede decir en esta mañana, yo te traje, no lo filmé pensando en traer para el mensaje, pero después cuando vengo acá y lo veo, y digo, wow, creo que hay un videito que sacarle el audio, que le estoy mostrando a mi hija Muchi, dónde fue mi niñez. Y me puse a caminar ahí, y la verdad que me invadió la emoción con mi hermano ahí, lloramos un ratito. Y estaba mirando ahí lo que estoy apuntando, hay un sembradío de maíz, ya está maíz, ya no hay choclo, tal cual como cuando era niña. Y te estoy mostrando ahí, mira de dónde Dios puso su mirada en mi vida. Yo no sabía, usted me pregunta, ¿usted sabía, pastora? No sabía, pero Dios me sacó de ese lugar estaba la casa. Y le estoy preguntando a mi hermano si esos postes todavía eran de mi casita. Me dice, no, ya no. Ahí está mi hermano. Ahí está una troja que todavía están trabajando con eso. Impresionante. Y digo, Dios, gracias. ¿De dónde me sacaste? Dios tocó la vida de una mujer para que me invite a venir a Buenos Aires. Tenía 15 años. No entendí nunca por qué mi mamá me dejó venir, pero me dejó venir. 15 años. Dijo, vamos a Buenos Aires, que hay plata por el piso. Mentira. Pero me trajo a este lugar y he tenido los procesos más amargos de mi vida, sola, sin ningún pariente, pasando una Navidad y un Año Nuevo amargadísimo. Y mis hijos lo pueden confirmar. Mamá, no teníamos Navidad nosotros cuando éramos niños, no teníamos Año Nuevo, Día del Padre, nada, porque siempre estabas amargada. Extrañaba, era muy niña. Los procesos. Digo, Dios, de ahí me sacaste. Si hubiera quedado ahí, hubiera estado en la misma pobreza. Capaz ya la casa de mis padres no está más ahí porque era un terreno prestado. Pero capaz me hacía una chocita ahí, no sé. Porque ese lugar, ese pueblo, estuvo a punto de ser un pueblo fantasma. Porque era un pueblo muy enriquecido en un tiempo, porque estaba YPF y gas del Estado. Y hicieron casilla y todo eso, y eran gente que tenían dinero. Pero cuando Menem vendió, privatizó todo, se fueron toda la gente, cerraron todos los gasoductos, cerraron todo. Y la gente se quedó sin trabajo, sin nada.
empezó a vender todo, a irse, y las casas quedaban abandonadas. Ahora otra vez la gente está volviendo a aquel lugar. ¿Hay trabajo? No hay trabajo, pero están volviendo como las películas, los documentales de los elefantes que vuelven para morir en su tierra, ¿vio? Están volviendo. Los jóvenes se están yendo a otro lugar donde hay posibilidad de trabajo. De ahí, Dios. ¿De dónde Dios te sacó vos? No sé. Capaz que no viviste esa vida. O los niños hoy solamente están viviendo y quieren un iPhone. Y patalean por ello. Allá era la soga, el elástico, la payana. ¿Quién sabe la payana? No está preparado usted para eso. Son 5 piedritas que la tiraban para arriba y la agarraban con la mano. Y el idioma internacional, la jeringosa. Yo potec pequer, pero por mucho. ¿De dónde Dios te sacó? Póngase de pies. Ya no le aburro más con mi vida. Ahora tengo tiempo, como no predico todos los domingos, entonces tengo tiempo para contarles ciertas cosas. Amo a mi familia. Usted debe de amar a su familia. No importa la niña que tuvo. Júntese con ellos. Hable de su historia. Sánese. Porque la mirada de Dios está en su vida. Cierre sus ojos por un momento y dile a tu Padre Celestial: gracias por poner tu mirada en mí. Gracias. Gracias por tomarme de los confines de la tierra para bendecirme. Gracias por conocerte. Quizás usted hace 1 mes, 2 meses, 1 año, días recién conoció al Señor. Gracias por conocerte, porque como dijo el salmista, tú me enseñarás el camino, me vas a guiar por la senda de justicia. Gracias por lo vivido, porque hay experiencia. Gracias, Señor. Enséñanos cada día a tener comunión contigo. Enséñanos, Señor. Enséñanos cada día. Oh, santo eres Jesús. Y todo pierde su valor. Todo pierde su valor. Una vez que coloqué